Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial de este viernes 31 de mayo del 2019. Vamos a ver qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cuanto hace a ejecutorias dictadas en controversias y acciones de inconstitucionalidad, tenemos una. Te invito a que entres al link respectivo. Nos hace referencia en las acciones de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los lineamientos mínimos requeridos para considerar que la norma general impugnada constituye un nuevo acto legislativo? Tiene que ver con sobreseimientos por extemporaneidad y la impugnación del artículo 369, fracción 16 del Código Penal para el Estado de Nayarit. Temas relacionados con la libertad de expresión. Te invito, vamos a leerla, es la que tenemos y recuerda que son también de observancia obligatoria de conformidad con el artículo 43, si mal no recuerdo, es de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. Por otra parte, por cuanto hace a lo que son las jurisprudencias, Pleno no nos publica. La primera sala, 3 jurisprudencias, 9 tesis aisladas. ¿Qué nos dice la primera sala? Se hace un análisis de lo que es el recurso de revisión adhesiva en términos del artículo 82, en donde se hace mención a que, si bien es cierto, la regla general es que se haga valer dentro del plazo de 5 días, contados a partir del siguiente aquel que surta la notificación de la admisión del recurso principal, de los numerales 21 y 22 y 82, que si el recurrente interpone el recurso de remedio antes de que se le hubiera sido notificado el acuerdo de admisión del principal, no puede considerarse extemporáneo, máxime que la propia ley reglamentaria no dispone en provisión alguna. Explico, lo que pasa es que recuerda, la regla general, los actos procesales se realizan dentro de los plazos. Sin embargo, lo he dicho en algunas transmisiones, por eso todo término o plazo debe llevar un hasta. Entonces, a lo mejor no surte efectos todavía la notificación, o a lo mejor incluso todavía no se admite la revisión principal. Dice aquí, eso sucede cuando se admite por el presidente del tribunal colegiado, por ejemplo, en amparo indirecto. Nos dice la Corte, como ha dicho en otras jurisprudencias del recurso de reclamación, por ejemplo, su interposición previa antes de que inicie el plazo no genera que sea extemporáneo. La jurisprudencia respectiva. ¿Qué pasa en la jurisprudencia 40/2019? Se hace mención a un tema vinculado con las maneras de promover dentro del juicio de amparo. Si te vas al tercero de la ley de amparo, solamente dice que las promociones que se hagan por escrito, dice en las audiencias, y además dice que se haga por vía electrónica. En el caso del recurso de reclamación, dice procede cuando el recurrente está privado de su libertad y en el acta de notificación del auto impugnado manifiesta su voluntad de hacerlo valer incluso de manera verbal. Este es un tema que ya ha sido reiterado, ya teníamos la tesis aislada, ahora es jurisprudencia obligatoria, entonces pues nos da una mayor posibilidad de defensa, sobre todo porque en este caso está de por medio incluso la suplencia de la queja de estas personas privadas de la libertad. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Sistemas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad postula como principio universal la capacidad jurídica, exige que se proporcione el apoyo necesario. Entonces dice en la parte conducente, en consecuencia no debe negarse a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al sistema de apoyos que necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere unas medidas específicas en virtud de su condición particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan ejercer plenamente y por sí mismas su autonomía y todos sus derechos. En este mismo bloque, la tesis aislada 45 romano, personas con discapacidad, las salvaguardias proporcionadas por el Estado, que significa medidas de protección adicionales, para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de capacidad jurídica deben ser revisables para que cumplan efectivamente con su función, posibilidad de, si no estás de acuerdo, poderlas recurrir. En los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, realizan una distinción basada en una categoría sospechosa, como es la discapacidad y por ende violan los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación.
en la siguiente tesis es de lo mismo, la figura de estado de interdicción no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dice el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de otros derechos humanos, el acceso a la justicia, la igualdad y demás. Por la figura de estado de interdicción no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Criterios muy interesantes de la Corte, te invito a leerla. Personas con discapacidad, la figura del estado de interdicción fomenta estereotipos que impiden su plena inclusión en la sociedad. Personas con discapacidad, el Estado debe prestar un sistema de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy interesante, tenemos material cuando se quiera combatir algún emplazamiento. El estado de interdicción vulnera su derecho a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad al negarles capacidad jurídica, y el déficit de la capacidad mental no debe utilizarse como justificación para negar su capacidad jurídica. Finalmente, por cuanto hace jurisprudencia en la 23 del 2019, no ejercicio de la acción penal cuando se impugna esa determinación en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima ofendida o sucesor deben exponer oralmente sus agravios en la audiencia y el juez de control, por regla general, debe resolver sin consultar la carpeta de investigación. Te lo dejo para que pongas pausa y podamos estudiarlo. Esos son los criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cuanto hace a la segunda sala, hizo alguna jurisprudencia: suspensión provisional, reglas para su otorgamiento con el acto reclamado, el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jurisprudencia muy importante, obligatoria, 87/2019, dice que bueno, se debe de conceder a menos que se trate de estos supuestos en donde la resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación surtida por el Estado mexicano. Interesante jurisprudencia de la segunda sala. Por cuanto hace a plenos de circuito, tenemos 6 criterios. El pleno de circuito en materia civil del tercer circuito, procedimiento convencional en materia mercantil, las partes pueden pactarlos en la solución de controversias sobre los negocios pasados, presentes y futuros. Procedimiento convencional en materia mercantil, es posible efectuar en este notificaciones por correo electrónico previo cercioramiento del juez a través de los servidores públicos a su cargo con fe pública de su remisión y o recepción. Impuesto predial, el artículo 21 bis 8, párrafo tercero de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Nuevo León no viola el principio de equidad tributaria. Derechos por la autorización para la subdivisión y fusión de predios rústicos urbanos. Los artículos respectivos que se establecen acá, que prevén diversas tarifas en atención al número de metros cuadrados del terreno, no violan los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Es un criterio del 30º circuito, que es Aguascalientes. Interesante criterio sobre subdivisión que está. En el tercer circuito, nuevamente citatorio anterior a la práctica del emplazamiento, no se actualizan efectos retroactivos respecto de diversa jurisprudencia, que es de este mismo pleno, al no existir jurisprudencia previa, se cómo cumplir con el requisito relacionado con el señalamiento de la hora fijada en aquel. Auto inicial de trámite del juicio de amparo excepcionalmente puede constituir la asociación procesal oportuna para analizar si la asociación civil señalada como responsable que se imputa la determinación del suspender en definitiva los derechos de asociado del quejoso tiene carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ponle pausa, ve leyendo una por una, yo ya lo hice. Por cuanto hace a las de tribunales colegiados, tenemos 30 nuevos criterios, desde visitas, terceros interesados, suspensión provisional, la omisión de la Junta a proveer sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda por una trabajadora embarazada despedida para que se le otorgue el servicio de seguridad social, procede a conceder la suspensión con efectos restitutorios. Terminé de impartir el módulo de amparo en la maestría de amparo y constitucional. Híjole, les invito a la reflexión. Acuérdense, sexto transitorio establece que ya no se aplica la jurisprudencia, no sigue vigente si se contrapone algún artículo, así que todas esas jurisprudencias que se refieren a actos consumados, pues te invito a que lo pienses porque está el 147 segundo párrafo. He aquí otro ejemplo de cómo está.
Son algunas otras tesis de medidas precautorias, de marcas notoriamente conocidas, legitimación, gas natural, temas, firmas del actor, compensación, arrestos y demás. Como puedes darte cuenta, pues son 49 nuevos criterios más el de la acción de inconstitucionalidad que tenemos. Te invito a que sigas estudiando. El juicio de amparo es lo que requiere que permanentemente nos estemos actualizando. Qué bueno, si estás viendo este video es porque lo estás haciendo. Te invito a seguirte preparando. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.